Este es un video especial, que me viene muy bien hacerlo ya que yo en un momento de mi vida era uno de estos otakus, que vivía amargado en relación al anime y que solo le importaban las obras que según su propia visión estuvieran a su altura intelectual y todas esas cosas. Sinceramente no sé a quién te estás refiriendo haciendo este material. Yo en lo personal, me voy a referir a este video que has hecho, no a tu persona ni al resto del contenido que has hecho a este video en concreto. Lo cual va a permitirme lanzar un conjunto de observaciones que son más centradas, que van más al punto. Porque el primer problema consiste en crear muñecos de paja, atribuirles características. O aquello a lo cual estamos contrariando simplemente. Porque algunos de los argumentos que tienen probablemente desmonten la visión que quisiéramos tener. Un boludo bárbaro. Era una persona que no podía disfrutar de series más clichés, por así decirlo, ya que tenía que gozar única y exclusivamente de series que estuvieran un escalón por encima del resto en cuanto a apartados tan subjetivos como la narrativa, el desarrollo de personajes y demás. Lo primero que voy a hacer es contenerme las ganas de hacer un festival justo en este momento. No todo lo que apreciamos del arte que vemos es subjetivo. Es decir, resumido únicamente al placer personal que tenemos mientras vemos algo. Lo trágico. Verdaderamente trágico de esta forma de ver las cosas consiste en que la experiencia acumulada a través de miles de productos narrativos, en todos los formatos, libros, vídeos, audiolibros, y todo lo que tú puedas imaginarte, consiste en que la experiencia acumulada de todas esas experiencias nos ha permitido poder tener una visión clara de que algo, independientemente al disfrute que una persona pueda tener, puede contribuir, aportando cosas que logren el refinamiento de su narrativa, la calidad de un producto en su construcción de mundo, en su desarrollo de personajes, y muchos otros factores importantes en la escritura son una cosa. El disfrute que un espectador pueda tener al verlo son otra. Cuando calificamos la calidad de un producto, calificamos las características de su narrativa, y no el disfrute que tiene una persona, porque el disfrute que tiene una persona es un elemento subjetivo. Y una persona puede disfrutar y sumergirse en un mundo de fantasía, sea cual sea la historia que se esté contando. Muy bien. Por él es parte de lo que significa consumir un producto. Sin embargo, como es un aspecto que solamente puede apreciar la persona que lo ve. Si yo decidiera tomar eso de referencia y decir que yo disfruto algo, y porque ese algo es bueno debido a las sensaciones que a mí personalmente me causó, entonces no podría hacer un vídeo verdaderamente informativo. Y no podría darte a ti, espectador, una recompensa por el hecho de que tú has invertido tiempo en el contenido que yo estoy haciendo, al no poder brindar información que no sea apreciada por nadie más excepto por mí. La idea de que todo es subjetivo, que todo está únicamente en base a la apreciación que tiene un espectador sobre un producto, es francamente una de las ideas que tiene que erradicarse. Más adelante voy a explicar cómo se puede hacer esto a través de un método concreto para sacar información y valoraciones de algo que vemos. Ser críticos respecto al contenido que consumimos, no solo a los que nos dedicamos a esto, a través de nuestro trabajo de divulgación, sino además en el hecho de que se desarrolle el germen de nuevas obras que vienen en el futuro, para que éstas puedan aprovechar todo el conocimiento acumulado que hemos tenido hasta ahora. Así que, para mostrarle lo equivocado que estaba y el por qué no tienen que ser así, vengo a hablarle del por qué odio a los otakus elitistas y la imagen tan negativa que le dan a los consumidores de este medio. Sí, ustedes deben pensar que los otakus pajeros son lo peor y los que le dan mala imagen al anime, y es verdad, pero los otakus elitistas con olor a culo y que se creen más que el resto porque ellos disfrutan simplemente de Evangelion y dicen que tienen una capacidad intelectual superior al resto y por eso solo les gustan obras complejas, también le dan una mala imagen a esta industria tremenda. Lo que le da mala fama al medio del anime son cosas mucho más turbias de lo que podrías imaginarte a primera vista. La explotación laboral, los sueldos miserables a los que muchos animadores se ven expuestos son parte de un escándalo al que casi estamos lamentablemente acostumbrados. El hecho, como lo denuncia Anime no se cabe, de que la compartimentación a la hora de producir un anime hace que distintas industrias tengan que ver en el desarrollo de una idea, haciendo que los directores y los escritores pierdan control absoluto sobre el producto que están creando. A diferencia de lo que pasaba en tiempos pasados, hace que el medio se haya convertido en un territorio hostil para muchas personas apasionadas, para muchos artistas que de verdad quieren entregar su vida a esto. Recientemente, el año pasado, hemos tenido escándalo tras escándalo de fusiones de empresas, gente que es despedida en masa. Esto no pasa únicamente con el anime, también pasa con la animación occidental. La sexualización exagerada que muchos artistas hacen como una forma de maquillar su ineptitud a la hora de ofrecer algo realmente interesante son cosas que el propio medio crea una mala fama sobre sí mismo mucho mayor al que podría darle cualquier consumidor.
La diversión es algo sumamente subjetivo, las personas son demasiado subjetivas en los aspectos que refieren a sus emociones y demás, y por eso, encasillar a las obras en interesantes solamente a las que pueden aportar algo a futuro, la verdad es que es una estupidez grande como una casa. La única estupidez aquí consiste en reducir todo a aspectos únicamente subjetivos. Y que como nosotros solamente somos subjetivos en nuestra apreciación, entonces no hay nada que hacer. ¿Cómo resolver esta situación? Yo personalmente en el trabajo que hago, pongo en práctica un método muy claro y muy fácil de utilizar a la hora de sacar conclusiones del trabajo que se ve en pantalla. La ley más importante de la escritura es la cohesión narrativa. Esta ley nos dice que cada vez que un escritor incorpora un elemento a la obra que hace, ya sea un personaje, un animal, un escenario, un diálogo, lo que sea, él tiene que sacar el máximo provecho posible de eso que él mismo está incorporando, de manera que si por ejemplo una obra habla sobre la preocupación que tiene un personaje en encontrarse con otro, que toda la historia gire en torno a eso, de manera que si estás creando una historia con por ejemplo 10 episodios, que 7 u 8 de esos episodios, como mínimo, se vayan al tema central que se está manejando. Aquí yo no estoy hablando de géneros, demografías. Los géneros y demografías hoy por hoy no sirven para nada excepto para los especialistas de marketing, que buscan encajar y llegar a un público concreto, y eso es un trabajo diferente al del escritor. El segundo elemento que se tiene que tomar muy en cuenta es el mensaje que quiere transmitir la obra, por mucho que lo intente. Ciudadano Kane, Memorias del Subdesarrollo o El Padrino jamás podrán ser didácticas en la misma posición en la que lo es un libro escolar de texto, o un libro, o un documental que establezca el estudio de las mafias, por ejemplo. Esto se debe a que el tiempo que yo estoy invirtiendo en contar la historia, en desarrollar los personajes, es un tiempo que yo no puedo utilizar para, por ejemplo, hacer que un personaje hable describiendo una situación y extendiéndose lo más que pueda en cada detalle. Ese detalle incluso ha sido llamado diálogo expositivo. Y es algo muy malo. Por muchas razones que no vamos a desarrollar aquí. Una obra ficticia no puede extenderse en el aspecto didáctico tanto como un libro de texto, pero ¿esto significa renunciar a un mensaje? Por supuesto que no. De nuevo nos abogamos al primer principio dentro de lo que es, por ejemplo, escoger un tema determinado. Por solo darles un detalle muy infantil: El gato con botas escoge un tema central que es el miedo a la muerte. Y a través de ese tema central, se exploran distintas facetas de ese mismo tema, hasta que llega un momento a través del cual la película ha invertido gran parte de su narrativa en mostrar y desarrollar un tema, y dar una conclusión al mismo. Sé que no estoy hablando de un anime, pero quiero dar un ejemplo un poco extremo de cómo una película de la que nadie esperaba nada, una película que, como algunos colegas aquí lo señalan, tuvo un inicio de taquilla muy pobre, fue extendiéndose a través de un boca a boca, y la gente fue alabándola. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Como la exposición de un buen mensaje puede elevar una obra de la que supuestamente nadie esperaba nada. El tercer elemento que tiene que tomarse en cuenta acá es el tono. El tono se puede describir como la forma a través de la cual el realizador nos muestra la información de la historia. Consiste básicamente en el ángulo concreto a través del que el realizador nos está contando la narración. ¿A qué le está dando más énfasis? ¿Cuál es el personaje que está contando la historia? No es lo mismo la historia de un supremacista que vive en una finca a la historia de un supremacista a través de la cual podemos ver un personaje que desafía su manera de pensar. De esa forma nosotros vemos al mismo personaje exactamente igual. Pero lo que no vemos en un caso o en otro es el contraargumento a eso que el personaje está contando. El tono es algo que también tiene que ver con la forma como el personaje aprovecha, en este caso, el medio a través del que se está contando una historia. Porque contar una historia a través de un videojuego, a través de un libro, o a través de un medio audiovisual impone sobre el espectador ciertas cuestiones relacionadas con el estilo y el formato. Un formato que el realizador tiene el deber de conocer muy bien para aprovechar todas las características del medio. Por ejemplo, los libros tienen ese fenómeno psicológico a través del cual un personaje está describiendo un escenario en el capítulo 2. De esa misma historia no es necesario que se nos describa otra vez el escenario y nuestra mente está imaginando a los personajes que transcurren en ese escenario, sin la necesidad de que el escritor nos diga dónde transcurre la historia. Es un fenómeno psicológico exclusivo del formato de los libros, y no del formato audiovisual, que tiene características diferentes. Los temas relacionados a escritura son temas enciclopédicos. Lamentablemente no puedo extenderme todo lo que me gustaría hacer en este vídeo, sin embargo quiero dejarte un poco claro el hecho de que, si podemos sacar definiciones objetivas del trabajo que estamos haciendo, existiría un cuarto factor, y este factor viene de parte de la originalidad. Es decir, lo despegado que está un argumento al tipo de demografías y de géneros al que estamos acostumbrados.
Esto es algo que un escritor siempre tiene que buscar. Porque buscar formas nuevas de contar una historia siempre es algo que tiene que darse por mero sentido común, caballeros y damas. Porque la tendríamos que plantearnos la pregunta: ¿de dónde surgen las cosas que nos gustan, las cosas y en las que tanto confiamos para nuestro entretenimiento? Alguna vez a su vez también fueron originales. Y si queremos nuevos formatos y nuevas formas de ver, y una exploración del potencial que tiene una historia, siempre es necesario la búsqueda de la originalidad. Con esta cháchara que acabo de hacer, creo, querido espectador, que tú ya te puedes dar cuenta que, objetivamente hablando, sí podemos sacar conclusiones valiosas del contenido que consumimos. Sé que a este momento ya le he apagado las neuronas a más de uno, porque entiendo que el contenido que Guirel hace para sus vídeos va a un público diferente al que yo hago, pero que no se olviden de que es importante hacer parte de esto, es importante aprender también de lo que consumimos. No aceptar algo solamente porque sí. Y en parte ejecutar el dulce ejercicio de la rebeldía, a través de no conformarnos. No desarrollar una mente conformista. Y la verdad es que creo que muchas obras que son profundas, entre comillas, o pretenciosas, entre comillas, no saben cómo hacer que el público se encariñe con ellas. Nuestro medio está repleto de obras que merecían mucho más apoyo del que tuvieron en un principio, pero que con el tiempo han sabido posicionarse en un lugar de alta apreciación para nosotros. Es cierto que muchos autores no saben hacerse guiar por el modo correcto de contar una historia, debido a que las cosas que funcionan, o un ritmo fluido en la narración, es algo que se logra con la práctica. Y para empezar, muchos temas que un escritor puede añadir en su obra pueden ser muy complejos o densos, basándonos en la explicación que hemos dado anteriormente, en que no todos los elementos que puede añadirse sobre una obra tienen la misma facilidad de ser utilizados. Pero por ejemplo, el sexo y la violencia son los dos acreedores eternos del arte, porque muy pocos artistas han podido usar esto realmente para expresar cosas importantes a través de él, lo que es una lástima, porque son dos de las grandes cuestiones con las que el ser humano ha lidiado en su existencia a lo largo de todo el tiempo. Es una lástima no poder ver más escritores aprovechando mensajes como los que aparecen en El Imperio de los Sentidos, La Naranja Mecánica, Sakamichi, No Belladonna, Super Venus. Muchas de las obras o Berserk, muchas de las obras más indigestas y violentas que puedan imaginar, pero que sabes que cuando las ves, lo que se ve en la pantalla no está ahí simplemente para causar un shock. Está ahí porque se está reforzando un mensaje que se quiere transmitir. Ahora voy a desmentir algo que los elitistas vienen diciendo hace mucho tiempo, sobre que ellos lo que quieren son obras profundas y que sean súper existencialistas, y todas esas boludeces. Y no, lo que ellos quieren son obras que solo ellos conozcan y sentirse parte de un supuesto grupo selecto que cuando se empieza a ser conocido para ellos pierde toda la gracia. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, personalmente no sé a quién te estarás refiriendo, pero a mí en lo personal descubrir una joya enterrada que muy pocas personas aprecian es uno de los placeres más grandes que puedes tener como crítico, otaku, elitista. Porque das a conocer a través de tu modesta divulgación una obra que logró bastantes objetivos creativos. Una obra digna de ser limitada, una obra que artistas independientes deberían observar para saber bien cómo ellos mismos pueden hacer sus propias obras. Porque recordemos que no solamente estamos hablando de contenido. Ya hecho, estamos también hablando de promulgar buen contenido. Aquí en Latinoamérica hemos tenido un torrente de buenas ideas. Recientemente yo he visto Catalina la Catrina. Y el amor puesto en intentar explicar un mensaje tan crudo como la muerte de una forma tan fácil de entender es algo que es completamente admirable de parte de personas que, como me lo estaban diciendo en las entrevistas que yo hacía, hacían literalmente magia con el presupuesto que tenían a mano. Así que sí, desenterrar joyas enterradas, mostrar en el escaparate animes que muy poca gente conoce, es uno de los grandes placeres que se tiene a la hora de tratar este tema. Los flacos estos se creen como que son parte de un culto importante o que son relevantes para algo. Literalmente se creen que están viviendo en Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick y que ellos son parte de una élite o algo así, cuando en realidad son tipos sumamente frustrados con dificultades para relacionarse con la gente del mundo real y que seguramente ni se bañan porque tienen que representar a un protagonista con problemas existenciales. Y cuando estás teniendo una crisis existencial, para ellos no tenés que bañarte. Esta es una lista de reproducción que ya he estado cocinando como por 2 años. En ella quiero mostrarte, querido espectador, lo que yo considero lo máximo de la crítica y el análisis de un medio hit, como un videojuego, un anime o una novela ligera. Sinceramente son mi guía y mi inspiración para querer seguir haciendo el trabajo que hago, y sinceramente ninguna de las personas que he visto acá encaja dentro de lo que tú dices que es un personaje de estos que describes y criticas. Así que sinceramente, realmente no lo sé. Lo único que diré es que un crítico define el trabajo que hace a través de una palabra muy sencilla: aporte.
A través del aporte que hace un crítico, puede llegar a informar a su público sobre las cosas que hace. Y de esa manera hacer que los consumidores desarrollen una actitud crítica frente a lo que ven. Y no acepten algo solamente por el hecho de aceptarlo. Considero trágico que este aspecto de YouTube no se le haya prestado la atención que se merece, porque justo en este momento 2023 se está produciendo tanto contenido tan bueno, que es prácticamente para mí algo trágico que esto se esté pasando de alto, tanto como se lo está haciendo actualmente. Que no es la gran cosa y que incluso como shonen falla muchísimo. Pero váyanse a lavar las bolas. A estos pies les interesa sentirse únicos y como en sus pobres vidas no son únicos en nada, tienen que refugiarse en animes raros que nadie conoce como para sentirse en su sitio seguro. De nuevo, yo no estoy seguro a quién te refieres cuando dices lo que dices. Pero personalmente la exploración, por algo el impulso de los fandoms hacia apoyar las cosas que les gusta es parte de esa cultura hit que tiene que alimentarse y fomentarse. Yo sé que no todo en ella será perfecto. Yo sé que hay personas que le han dado muy mala fama al hecho de ser crítico. Y que peor que eso, todavía vivimos en un modelo crítico, en gran parte inspirado por Roger Ebert, que yo considero caduco, ya que el análisis de algo no solamente se basa en la calidad de su escritura, también se tienen que tomar otros aspectos, como por ejemplo las campañas de marketing que actualmente existen. ¿Qué es lo que podemos aprender de cómo promocionar un producto? ¿Cómo evitar polémicas innecesarias en Twitter? ¿Cuál es el acercamiento que tenemos que tener al público? Y una gran cantidad de temas que no solamente tienen que ver con la escritura como tal de una obra. Lo que considero es un punto débil, en parte de la crítica, que solamente se comporta como si el que llevara las riendas de todo fuera el escritor y el director en un mundo de fantasía feliz, con unicornios y arcoíris. Eso sería cierto, pero actualmente sabemos que eso no es así. Pues muchos productos narrativos están únicamente basados en necesidades de marketing, para de esa manera llevar el producto hacia una rienda, y por eso yo confío tanto en el futuro prometedor que viene, con la financiación de productos independientes, que está impulsando Vixit Pop, después de tantos años de fracasos sonados en la financiación de Kickstarter. ¿Sabe lo que me pasa con los elitistas últimamente? Que dicen tantas boludeces juntas que creo que ni ellos mismos entienden lo que quieren decir, y muchas veces hablan sin saber lo que están expresando. Cuando un boludo te empieza a hablar de la ludonarrativa de una obra o empieza a darle vueltas a la composición pseudo-intelectual de los personajes, a mí me dan ganas de cortarme las orejas y terminar haciendo cosplay de The Black Alien. El chiste de ser un elitista consiste en que las reglas del juego sean claras. Acabo de poner las reglas que yo considero importantes a la hora de analizar una obra y sacar de ella las conclusiones necesarias para que nosotros podamos hacer un trabajo informativo, al mismo tiempo que acrecentemos nuestro conocimiento. En una época donde los productos se lanzan a tanta velocidad, que no solamente tenemos sobresaturación en el streaming, sino además el contacto con muchos mercados y muchas formas diferentes de ver las cosas. Y como meme no está mal usado, ellos se piensan que es verdad, que podés criticar a la gente por lo que consume y claramente buscan llamar la atención denigrando a otras personas. Detesto a los elitistas, se han convertido en personas tan pesadas y tan boludas que hacen creer que los que consumimos animes nos pensamos que somos la gran cosa por ver Serial Experiment Lane. Y la verdad es que no, yo amo Serial Experiment Lane, pero también amo Fairy Tail. Y está bien disfrutar de ambos mundos sin tener que estar buscando todos los errores que hay por la vuelta. Nadie tiene derecho a menospreciar a nadie por el material que consume, a menos que fuera material muy ilegal. Pero te digo a ti, querido espectador, en esta mediocridad se han gastado 50 millones de dólares en pura promoción. ¿Qué pueden hacer las obras independientes contra eso? Poco y nada. Pero conforme los fandoms se estructuren para apoyar de forma independiente lo que les gusta, podemos zafarnos de esa imposición comercial. Y por cursi que suene, sí, lo voy a decir. Si tú has decidido darle una oportunidad a algunos de estos productos de animación china que han salido en estos 2 años, o animación europea que muy pocos han visto, o proyectos de animación en Latinoamérica que muy poca gente conoce, tú estás marcando la diferencia. Conclusiones. Por modesto que sea tu aporte, lo más valioso que tienes tu tiempo, me estás mirando a mí en vez de ver a literalmente otras cientos de opciones. Y si te decides quedarte acá, entonces yo tengo que aportarte, a través de mi vídeo, un conocimiento nuevo, una perspectiva sobre algo que creías conocer, pero que ahora ves con una nueva vista, para poder cumplir mi función como crítico elitista.
Tengo que seguir ciertos criterios y metodologías en mis análisis y eso va principalmente con borrar lo más que se pueda la subjetividad y presentar conocimiento objetivo. Esto es un conocimiento que vaya más allá de las opiniones personales y se muestre un dato capaz de ser apreciado por cualquier persona con el fin de que el material que produzco se convierta en una pieza verdaderamente informativa. Buenos chicos y chicas. Eso es todo. Hacer esto no fue fácil. Pero creo que puede ser el inicio de un debate interesante. Si te suscribes a mi canal, podrás ver mis reseñas a películas checoslovacas de los años 50. En blanco y negro. Súper complejas con metáforas y dobles sentidos atravesando toda su duración. Yo por ejemplo muestro tener intereses algo distintos con los de mi audiencia y hasta el algoritmo te castiga cuando uno no habla de temas populares. Pero ese trabajo debe hacerse. Porque promover su conocimiento pondrá la tierra abonada para más y mejores obras futuras.